Algunas leyendas nunca solo viven, arden intensamente. Diego Armando Maradona fue una de esas figuras. Un genio cuando tenía el balón en los pies, un enigma fuera del campo, un hombre venerado como una divinidad y al mismo tiempo atormentado como tal. El planeta admiraba su magia, pero pocos se atrevieron a ver el precio que esa magia cobró. Nació un jueves de octubre de 1960 en Lanús, en las afueras de Buenos Aires, en un lugar donde las calles eran más polvo que pavimento y la electricidad venía prestada de los vecinos. Su madre solía fingir que no tenía hambre para que los hijos pudieran comer primero. Su padre trabajaba cuando podía, fábricas, construcción, cualquier cosa que mantuviera a la familia a flote. Y en aquella pequeña casa llena de ruido y risas, un regalo lo cambió todo, una pelota de fútbol. Para Diego, aquello no era solo cuero y aire, era el destino cosido en forma esférica. Dormía con ella, la guardaba con celo, le susurraba, porque incluso de niño ya sabía que aquella pelota podría llevarlo lejos de allí. A los 9 años, ingresó a un equipo juvenil local llamado Los Cebollitas. Era más pequeño que la mayoría de los chicos, pero más veloz y más astuto. La gente se reunía solo para verlo driblar a muchachos mayores como si el suelo obedeciera sus órdenes. Lo llamaban Diejito, el pequeño Diego. El apodo llevaba tanto afecto como advertencia, pues incluso entonces su brillo era demasiado intenso para un mundo tan estrecho. A los 15 años, debutó profesionalmente con Argentinos Juniors. A los 16, ya marcaba goles que dejaban a los periodistas sin adjetivos para describirlos. Y a los 20, vestía la camiseta del sueño de su infancia, Boca Juniors, llenando el estadio La Bombonera con cánticos de su nombre. El chico de Villa Fiorito había logrado lo imposible. Transformó la pobreza en poesía. La transferencia a Europa llegó como un trueno. En 1982, el Barcelona pagó lo que entonces era la mayor tarifa de transferencia en la historia del fútbol. Desembarcó en España como un salvador, un nuevo mesías del balón. Pero Barcelona no estaba preparada para Diego, y Diego no estaba preparado para la jaula que viene con la fama. Lesiones, aislamiento, presión incesante de los medios y pronto noches que sangraban hasta la mañana. Luchaba por encontrar paz. Cuanto más el mundo exigía perfección, más escapaba de ella. Una entrada violenta en 1983 fracturó su pierna. Siguieron meses de recuperación, y cuando regresó, algo dentro de él ya había cambiado. En la final de la Copa del Rey en 1984, después de ser insultado y agredido en el campo, Diego perdió el control. Estalló una pelea, una de las escenas más caóticas del fútbol español. Ese día, el Barcelona se dio cuenta de que su estrella brillaba demasiado caliente para ser sostenida. Se marchó poco después. Italia lo recibió a continuación. Nápoles, una ciudad considerada pobre, caótica y apasionada, exactamente como él. Cuando su helicóptero aterrizó en el Estadio San Paolo, 50.000 personas esperaban para ver no a un jugador, sino a un milagro, y él lo entregó. Bajo su capitanía, el Napoli conquistó su primer campeonato italiano en 1987, una copa, un trofeo de la UEFA, y posteriormente otro título de liga. Para Nápoles, Diego no era un atleta, era la redención usando botines. Murales aparecieron en cada pared. Los curas lo mencionaban en las oraciones dominicales. Los niños recibían su nombre. Pero mientras la ciudad construía iglesias para él, Diego perdía su santuario interior. La atención se convirtió en una tormenta. Cada movimiento, cada salida nocturna, cada amigo se convertía en titular. Y en algún lugar entre el champán y el confeti, otra adicción echó raíces, la propia fama. Ya no solo estaba viviendo la historia, estaba sobreviviéndola. México, 1986, la Copa del Mundo. Un escenario tan inmenso,
que solo el destino podría escribir lo que estaba por venir. En los cuartos de final contra Inglaterra, Maradona realizó 2 milagros en 4 minutos. El primero, un gol que el mundo todavía debate. Un salto, un desvío, un momento no visto por el árbitro. Más tarde, cuando los reporteros le preguntaron al respecto, sonrió y dijo que fue un poco con la cabeza de Maradona y un poco con la mano de Dios. El segundo, una carrera por media cancha, driblando defensores, como si la propia gravedad hubiera pausado para mirar. El gol del siglo. Ese día, Diego no solo ganó un partido, reescribió la mitología del deporte. Argentina levantó el trofeo. Nápoles explotó en celebración. Y Maradona se volvió eterno. Pero la eternidad siempre viene con un precio. La fama puede bendecir y puede consumir. Diego cargaba ambos regalos en el mismo latido del corazón. Cuanto más ganaba, menos paz encontraba. Su agenda era un carrusel de partidos, cámaras, entrevistas y expectativas que ningún ser humano podría soportar. A principios de los años 90, sus actuaciones se estaban desvaneciendo. Su cuerpo estaba más pesado, sus pasos más lentos y detrás de las puertas cerradas, el hombre que una vez se movía como un relámpago, ahora luchaba contra tormentas de su propia creación. Hubo momentos de brillantez, destellos del viejo Maradona, pero venían rodeados de controversia, suspensiones, problemas médicos y largas ausencias alimentaban los tabloides. No solo estaba luchando contra adversarios en el campo, estaba luchando contra el ruido dentro de su propia cabeza. Diego se había convertido en 2 hombres, uno hecho de recuerdos y otro hecho de agotamiento. Aún así, el mundo se negaba a dejarlo ir, porque todos necesitaban que Maradona siguiera siendo Maradona. Cuando finalmente se alejó del campo a finales de los años 90, tenía solo 37 años, pero había vivido suficiente para 3 vidas. Intentó ser entrenador, intentó reconstruir su vida. Viajó, conoció presidentes, conoció al Papa, habló sobre justicia, fe, fútbol. A veces sus palabras eran sabias, a veces caóticas, pero siempre eran humanas. A lo largo de los años 2000, su salud declinó. Pasó por tratamientos, ganó peso, lo perdió de nuevo. Su corazón trabajaba más de lo que debería. Su hígado y riñones exigían descanso. Los médicos le advertían que desacelerara, respirara, se recuperara. Pero Diego nunca supo jugar despacio. Estaba hecho de aceleración, de riesgo, de momentos que duran para siempre precisamente porque casi nos destruyen. En 2020, el héroe de México 86 era un hombre de silencio. Parecía más pequeño, más callado, distante. Y entonces vino la cirugía. Un procedimiento para remover un coágulo cerca del cerebro. Salió bien, al menos al principio. El mundo suspiró aliviado, pero bajo ese alivio algo más oscuro esperaba. Toda leyenda tiene un último partido, y para Diego no se jugó en el césped, se jugó contra el propio tiempo. Al final, Diego no fue derrotado por un oponente, fue derrotado por todo aquello que un día lo hizo imparable. Después de su cirugía en noviembre de 2020, Maradona fue transferido del hospital a una casa alquilada en las afueras de Buenos Aires. Se suponía que era un lugar de recuperación, silencioso, controlado, rodeado por equipo médico, pero quienes posteriormente investigaron dijeron que la escena parecía menos una clínica y más un aislamiento. Solo algunas enfermeras, un médico visitando ocasionalmente y un círculo rotativo de asistentes. Ningún equipo intensivo, ningún monitoreo continuo, ningún plan de emergencia. Los familiares querían que estuviera en un centro de rehabilitación adecuado, pero las decisiones se tomaron en otro lugar. Y así Diego se quedó allí. Una leyenda descansando en una habitación modesta, lejos de los estadios que una vez temblaron bajo su nombre.
Los vecinos dijeron que a veces escuchaban música, televisión, risas de visitantes, pero también escuchaban largas horas de silencio. En la mañana del 25 de noviembre de 2020, una enfermera fue a revisarlo. Estaba acostado inmóvil, sin movimiento, sin respuesta. Llegaron equipos de emergencia, intentaron de todo: compresiones, oxígeno, pedidos de refuerzos. Pero el pulso que una vez cargó a Argentina se detuvo para siempre. Era mediodía. La noticia se esparció más rápido de lo que cualquier silbato podría viajar. En minutos, las calles de Buenos Aires se llenaron de personas sosteniendo banderas, velas y fotografías. Algunos lloraban, algunos cantaban, algunos simplemente se quedaban incrédulos. En Nápoles, las campanas de la iglesia sonaron, los murales se cubrieron de flores, los niños pintaron "Gracias, Diego" por las paredes. Hasta sus rivales en Brasil, España e Inglaterra rindieron homenaje. No era solo una despedida a un jugador, era un adiós a una era. Un momento en que el fútbol parecía poesía y rebelión al mismo tiempo. El presidente de Argentina declaró 3 días de luto nacional. Su ataúd fue colocado en el Palacio Presidencial, donde miles esperaron durante horas para decir un último adiós. Alrededor del mundo, las televisiones reproducían las mismas imágenes. El niño besando la pelota, el hombre levantando el trofeo, la sonrisa que nunca permanecía por mucho tiempo. Más tarde ese mismo día, especialistas se reunieron en la morgue para realizar el examen oficial. Trabajaron con precisión y respeto, conscientes de que el planeta entero esperaba respuestas. Las conclusiones fueron claras. Diego Armando Maradona había muerto de insuficiencia cardíaca aguda causada por edema pulmonar, acumulación de líquido en los pulmones, consecuencia de enfermedad cardíaca de largo plazo. Su corazón, normalmente del tamaño de un puño, estaba casi 2 veces más pesado de lo esperado. Décadas de estrés, intensidad física y complicaciones médicas habían cobrado su precio. Los informes toxicológicos no revelaron sustancias prohibidas, ni alcohol, solo medicamentos consistentes, con prescripciones usadas para controlar ansiedad, estado de ánimo y sueño. En términos médicos, una muerte natural. Pero lo que vino después no fue silencio, fue una tormenta. Porque la pregunta ya no era qué mató a Diego, era quién falló en salvarlo. Los investigadores comenzaron a examinar los días que precedieron su partida. Entrevistaron enfermeras, médicos, coordinadores, todos los involucrados en su cuidado. Los registros mostraron inconsistencias. El informe escrito de una enfermera decía que lo había revisado más temprano esa mañana, pero los datos del teléfono sugerían lo contrario. Expertos médicos argumentaron que Diego había sido dejado sin supervisión directa durante horas. Pronto, los fiscales abrieron un caso por posible negligencia. No homicidio, sino mala gestión. La acusación era simple. Aquellos responsables de su recuperación no le dieron la atención o el ambiente que necesitaba. El médico personal de Diego, junto con varios profesionales de la salud, enfrentó interrogatorios. Algunos defendieron su trabajo, insistiendo en que Maradona se negaba a recibir cuidados más intensivos. Otros alegaron que las decisiones fueron influenciadas por personas protegiendo su imagen en lugar de su salud. Ninguna decisión judicial podría reescribir lo que había sucedido, pero la investigación expuso algo que siguió a Diego durante toda su vida: un círculo de lealtad, dinero y dependencia que frecuentemente decidía por él. Incluso en la muerte, Maradona no estaba enteramente libre. El archivo médico listaba causas en lenguaje clínico: insuficiencia cardíaca, condición crónica, edema, pero la ciencia no podía medir el peso invisible que cargaba: la presión de la expectativa, el cansancio de la fama, la soledad detrás de los aplausos.
Había vivido en constante contradicción, amado por millones, pero rara vez autorizado a ser simplemente Diego. Por cada momento de gloria había una sombra esperando, por cada ovación un silencio después. El niño que una vez jugó descalzo en la tierra se había convertido en un monumento global, y los monumentos, por naturaleza, no pueden descansar. La autopsia cerró la historia de su cuerpo, pero jamás podría cerrar la historia de su alma. Semanas después de su muerte, el muro del lado de afuera de su antigua casa estaba cubierto de velas y cartas escritas a mano. Los niños dejaron pelotas de fútbol pintadas con sus iniciales. Hombres ancianos se quedaban en silencio susurrando viejas narraciones, como si revivieran los partidos nuevamente. En Nápoles, los aficionados realizaron una misa dentro del estadio. El Consejo Municipal votó unánimemente para renombrarlo Estadio Diego Armando Maradona. Incluso aquellos que nunca lo vieron jugar sintieron que algo más grande que el deporte había terminado. Pero, en verdad, no había terminado en absoluto. Se había transformado. Porque cada vez que un niño en las calles de Buenos Aires patea una pelota y sonríe con esa misma chispa, Diego vive de nuevo. Lo que queda de Maradona no son solo trofeos o controversias. Es la paradoja de un hombre que podía unir a un país entero con un solo gol y aún así volver a casa sintiéndose solo. Es el recordatorio de que talento y fragilidad frecuentemente comparten el mismo espacio. Era imperfecto, era brillante, era humano y por eso perdura. Desde los barrios más pobres hasta las arenas más grandiosas, su historia se convirtió en una brújula para millones que creían que la pasión podía desafiar al destino. Maradona enseñó que puedes caer y aún así ser infinito. Una vez dijo que era el Maradona que hace goles, que comete errores, que puede caer y levantarse de nuevo. Y tal vez esa sea la verdad detrás de cada leyenda. No necesitan ser perfectas. Existen para recordarnos lo que significa estar vivos. Diego Armando Maradona, el chico que jugó con el mundo, el hombre que enfrentó sus propias tormentas y el alma que transformó el fútbol en arte. Nos dejó un miércoles de noviembre de 2020, pero nunca realmente se fue, porque las leyendas no terminan, resuenan, esperan en el silencio entre latidos del corazón, en el ruido de un estadio, en el susurro de una pelota rodando por el suelo. Y si escuchas con atención, todavía puedes oírlo. Un niño persiguiendo una pelota por el polvo, driblando al propio tiempo. Ese era Diego. Ese es Maradona.